de cómo vamos a realizar el trabajo. Y por favor, cualquier pregunta pueden hacerla. Les voy a presentar entonces el plan de investigación, compañeros. Está un momentito. Jóvenes, pueden ustedes ver en su pantalla eh, los datos del plan de investigación, el planteamiento del problema. Si lo ven, jóvenes, Sí, licenciado. Sí, licenciado. voy a acercarlo un poquito más para que para que puedan apreciarlo mejor. Y vamos a ir leyendo juntos este plan. Vamos a ir despacio y voy a explicar cada uno de sus aspectos. Pongámosle atención. Primero ponemos aquí los datos institucionales, dice Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, segundo semestre 2023, curso Métodos y Técnicas de Investigación Social, secciones N, Ñ, Q y R. Profesor y máster en Educación, Jorge Hernández Andrade. Plan de investigación, consideraciones de los estudiantes de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales acerca del proceso de elecciones generales 2023. Planteamiento del problema. Este plan, pues, se trata de que tenga todos los aspectos de un formato de plan. Y comenzamos con el planteamiento del problema. El actual proceso electoral en Guatemala, caracterizado por la judicialización política, ha generado un debilitamiento institucional de la aplicación de la justicia y de la vigencia de la democracia electoral. Lo anterior ha ocasionado una preocupación en la ciudadanía porque, porque las diferentes acciones, porque las diferentes acciones promovidas por el Ministerio Público socaven el Estado de Derecho en Guatemala y no se respete la voluntad popular expresada en Asano. Lo anterior ha ocasionado una preocupación en la ciudadanía aquí eso debido en lugar de porque le voy a poner aquí otra cosa. Siempre que uno lee algo, algo no muy claro. La ciudadanía debido a que las diferentes, ahí está, la ciudadanía, no va a poner coma, debido a que las diferentes acciones promovidas por el Ministerio Público aquí puedan
puedan socavar el Estado de Derecho en Guatemala y no se respete la voluntad popular expresada en las urnas. Ahí está mejor redactado. Especificación o formación del problema. Se ha debilitado la institucionalidad y el Estado de Derecho en el país por la judicialización política del evento electoral. Puede generar un golpe de Estado las diferentes medidas del Ministerio Público que buscan impedir la toma de posesión del presidente y vicepresidenta electos. Existe preocupación por los estudiantes de derecho acerca de los efectos jurídicos y sociales de las eh, promovidas por el Ministerio Público y otras instancias para impedir la toma de posesión del binomio presidencial ganador. Bueno, sigamos. Vamos con la siguiente. Delimitación del problema. Se indagarán los diferentes eventos del proceso eleccionario que ha dado lugar a la reacción del Ministerio Público y otras instituciones a emprender acciones judiciales para emprender este proceso que se desarrolla durante el presente año, así como los criterios de los estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional acerca de estos acontecimientos. 2. Justificación. Bueno, aquí eh, durante el presente, aquí hubo algún error. Hacer este proceso que se desarrolla durante el presente año. Entonces, vamos a estudiar el proceso electoral que se desarrolla durante el presente año y también los criterios de los estudiantes de Derecho acerca de estos acontecimientos. Luego viene la justificación. El evento eleccionario que se desarrolla en el país constituye una fuente de análisis de la aplicación de las leyes electorales y de las leyes en general, así como del estudio de las relaciones políticas y sociales que ello conlleva. A raíz de la intención de diversas instituciones judiciales de entorpecer el desarrollo del evento electoral actual en el país y orientarlo hacia intereses de determinados sectores, resulta necesario analizar cómo se han aplicado las leyes electorales y cómo se ha afectado a las instituciones encargadas de regular este proceso, así como los efectos para la vigencia de los principios de democracia política en el país. Los estudiantes de las ciencias jurídicas y sociales deben conocer e interpretar desde la óptica jurídica los diferentes eventos relacionados con el proceso electoral en marcha. La investigación a realizar permitirá a los estudiantes del curso de métodos y técnicas de investigación social
elaborar y aplicar las técnicas de recolección de la información. También les permitirá redactar un informe final con la información recolectada y procesada. Bueno, aquí Licenciado, tenemos, disculpe. sí, compañero, Disculpe, fíjese que hay compañeros que están esperando. No sé si los pudiera bastante, admitir, por sí, favor. bastante. Gracias. Muy bien. Bueno, aquí está la justificación. Luego vienen los objetivos. Dice, seleccionar una metodología de investigación y aplicar las técnicas de recolección de información de campo. Miren los objetivos. Primero, diríamos que aplicar lo aprendido en el curso, en lo que respecta a metodología y a las técnicas de recolección de información de campo. Dos, establecer si la judicialización política del proceso electoral debilita la institucionalidad y el Estado de Derecho en Guatemala. El tercero, conocer los criterios de los estudiantes de Derecho sobre la forma como se han aplicado las leyes en el proceso electoral con fines de alterarlo y sobre los efectos posibles y sobre los posibles efectos políticos, jurídicos y sociales. Aquí, jóvenes, está la hipótesis. La judicialización política del proceso eleccionario en Guatemala ocasiona un debilitamiento institucional y merma el Estado de Derecho, lo cual genera la necesidad de analizar cómo se han aplicado las leyes y sus efectos políticos, judiciales y sociales. Bueno, y esto esta necesidad de analizar es propiamente de los estudiantes de derecho. Bueno, vamos ahora con el marco teórico. Bien, jóvenes, miren, aquí en la hipótesis, bueno, miren, hay que ponerle atención a los objetivos que se persiguen con el trabajo. Luego, la hipótesis, ustedes se dan cuenta, todo está relacionado, fíjense, jóvenes, todos los aspectos de este plan están relacionados. Y hay que centrar, hay que ponerle mucha atención a los objetivos que pretendemos lograr, que también están muy relacionados con la hipótesis. Ahora, fíjense, compañeros, que eh, en este trabajo sí vamos a tratar de comprobar hipótesis. Y entonces hay que analizar esa hipótesis. Aquí está planteada de tal manera que la hipótesis está planteada, les decía, para ser comprobada o rechazada. Y más o menos, bueno, y está cuando la, ah, la analizamos u operacionalizamos, nos damos cuenta que aquí hay unas tres, tres variables.
Miren pues, en primer lugar, la judicialización política del proceso eleccionario en Guatemala. Y teóricamente es algo sobre lo que tenemos que hablar y demostrar que ha habido judicialización política o rechazar que ha habido judicialización política. Y esto ocasiona, incide en el debilitamiento institucional. Habría también que buscar qué es eso de debilitamiento institucional. Una merma del Estado de Derecho. ¿A qué se le llama eso Estado de Derecho? Y si ustedes consideran que ha existido una merma, esto se puede comprobar ya sea con la información de campo o bien con las preguntas del cuestionario. Em, qué sé yo, por ejemplo, compañeros, bueno, en primer lugar, ver si efectivamente en las acciones promovidas por el Ministerio Público, por el juez, em, y otras instituciones, porque al principio, pues, sí se frenó la participación de varios candidatos. Entonces, ver, en la parte del marco teórico yo les puse una definición de la judicialización política. Ustedes pueden buscar otras y poner otras en lugar de la que yo puse. Y si ponen la que yo utilicé de esto de judicialización política, pues hay que hacer las citas correspondientes. Bueno, fíjense que yo les decía que con los datos, con la información que ustedes busquen, van a encontrar, por ejemplo, que sí ha habido un debilitamiento institucional. Por ejemplo, el expresidente del Tribunal Supremo Electoral tuvo que abandonar el país por amenazas. Antes de la primera vuelta, algunos otros magistrados habían amenazado con renunciar. La forma en que el Ministerio Público allanó las oficinas del Tribunal Supremo Electoral, pues también constituye un debilitamiento de esta, de esta institución y del Estado de Derecho también por el hecho de que no se cumplen las leyes. Y muchas de las disposiciones considero que están en contra de la ley electoral y de partidos políticos, que se menciona que tiene un rango constitucional. Esta fue emitida por la Asamblea Nacional Constituyente, la ley electoral. Muchas de estas leyes iban en contra de leyes de un rango superior. Y por supuesto, esto también debilita el Estado de Derecho. Cuestiones como esto nos sirven para poder probar estas cosas. Ahora, dice que también como efecto de estas acciones, también se ha generado la necesidad de analizar cómo se han aplicado las leyes y sus posibles efectos políticos, judiciales y sociales. Pues efectivamente, las acciones sobre todo que vienen del propio Estado,
causan un debilitamiento institucional. Por ejemplo, ese debilitamiento institucional comenzó a darse desde el gobierno de Jimmy Morales, cuando la Corte de Constitucionalidad de esa época, pues dispuso que la CICIG continuara con su labor. Y a pesar de una disposición de la Corte de Constitucionalidad, el Poder Ejecutivo declaró non grata a la CICIG y prácticamente la sacó del país, aunque no había terminado su periodo de funcionamiento. Y cuestiones como estas ocasionan estas dos cosas que están acá. Luego, esto último genera la necesidad de analizar cómo se han aplicado las leyes, pues esto también se va a demostrar a través de lo que contesten los compañeros en el cuestionario. Ustedes pueden darse cuenta si los compañeros se han preocupado o no por este evento electoral y cómo se ha desarrollado. Bueno, ahora vamos, compañeros, con el marco teórico. Aquí básicamente hay un relato de, de todas las, de todos los, de todas las actividades, acciones que se han desarrollado en el proceso eleccionario. No me profundicé mucho en ello y aún así me salió un poquito largo el marco teórico. Eso con el fin de que ustedes tengan mucho margen para poder seguir estudiando. Y esto acá les puede servir como una guía. Em, También acá se mencionan algunas cosas, no todas, porque repito, hay muchas cosas que yo quiero que ustedes lo hagan, ¿verdad? Que no lo encuentren ya todo ya definido. Por ejemplo, el debilitamiento, vamos a ver, por ejemplo, esto de la judicialización política, sí lo definí por ahí, pero no definí qué era el debilitamiento institucional, a qué se le llama Estado de Derecho. Podrían ustedes ya incorporarlo en su informe. Veamos el marco teórico. Pónganle atención. Dice, el proceso eleccionario en el país inició con la convocatoria a elecciones por el Tribunal Supremo Electoral en enero del presente año. Con ello se procedió a la inscripción de candidatos a distintos cargos gubernamentales, como presidente y vicepresidente, candidatos a diputados del Congreso de la República, corporaciones municipales, de acuerdo a la ley electoral y de partidos políticos. Dice que me gusta más la palabra con. Bueno, artículo 193 de 1985. Dice, la misión de observación electoral de la Unión Europea, MOE, la misión de observación electoral de Guatemala, MOEGT, y la Organización
la Organización de los Estados Americanos han supervisado este proceso. Al respecto, procede a hacer, aquí hay una parte teórica, miren. Al respecto, procede a hacer una diferenciación entre Estado y gobierno. El primero puede interpretarse como el aparato de dirección de una sociedad. El segundo, el gobierno, es un conjunto de e que se encargan de administrar y dirigir un Estado. Eh, bueno, aquí les aclara el concepto entre Estado y gobierno. Fíjense que estos conceptos son propios de ciencia política. Y yo diría que podrían tomar muchos conceptos que van a utilizar acá de ese curso y definirlo aquí en el marco teórico. Como ven, no solo agarré conceptos, sino que estoy relatando lo lo que ha sucedido en la elección y al mismo tiempo pues voy definiendo algunos términos que sirven como para explicar. Miren, aquí hay otra cosa. Miren, durante este periodo destacan las relaciones sociales políticas. Esto es de ciencia política también, que se caracterizan porque los grupos sociales compiten o luchan por el control del poder estatal. Esta es una definición de relaciones sociales políticas. El evento eleccionario presente ha sido intrincado. Se percibía en un principio que funcionarios encargados de organizar y dirigir el proceso electoral estaban cooptados por el Poder Ejecutivo, así como las otras instancias del Poder Judicial y Legislativo. ¿Por qué, ¿por qué decimos esto? Miren, aquí hay alguna explicación de esta afirmación. Inicialmente se negó la inscripción con diversos argumentos legales de algunos candidatos porque se consideraban inoportunos para el gobierno. Lo que confirmaba esta percepción, tal y como sucedió con el binomio presidencial del Partido Movimiento de Liberación de los Pueblos, como sucedió al ex candidato a diputado Aldo Dávila por el partido Voz y al ex candidato presidencial Roberto Arzú, porque postulado por el partido político Podemos. Bien, aquí está, aquí viene, se comenzó a manifestar el fenómeno de la judicialización política que se ha presentado en otros países de Latinoamérica y se caracteriza por el empleo de procedimientos judiciales con el fin de obtener rendimientos políticos. Aquí una definición, miren, por supuesto que hay más y por supuesto que ustedes pueden utilizar otra, de la judicialización política. Dice que estas ventajas políticas deberían obtenerse a través de la competencia democrática entre los partidos y los comités cívicos. Bueno, en la práctica viola el derecho ciudadano de elegir y ser electo,
como lo garantiza la Constitución Política de la República. Bueno, estas acciones que se promovieron, que se describieron anteriormente. Ahora planteamos o damos, bueno, miren pues, el evento electoral también se ha caracterizado por por la participación, aquí falta una de mí, por la participación de gran número de candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Se inscribieron inicialmente 29 agrupaciones políticas y 22 binomios presidenciales. Aquí se hizo una, una cita parentética, le llama el APA acá, mira. El número de empadronados a marzo de 2023 era de 9.372.164 ciudadanos. Tribunal Supremo Electoral TSE 2023. Aquí hay otra cita parentética. Bueno, varios presidenciales no dieron a conocer sus planes de gobierno. Se evidenció un predominio de la ideología conservadora de derecha. Pocos partidos se identificaron con una ideología progresista. Y aquí hay una definición de ideología. La ideología se entiende como un conjunto de ideas, teorías, concepciones que expresan intereses de sector o grupo social. Así es como yo entiendo la ideología, como está acá. Ahí está definida. Este tema de ideología también es parte del curso de ciencia política. De manera que pueden utilizar mucha terminología del curso acá en este trabajo. Dice, la propaganda también se caracterizó por un ataque político o campaña negra hacia estos partidos con posiciones progresistas de ser comunistas y querer pretender convertir a Guatemala en una Venezuela o Nicaragua. Pero la verdad es que ningún partido político hizo propuestas hacia un modo de producción comunista o socialista, que se caracteriza por estar basado en la propiedad social y la disolución de la propiedad privada. Sigamos. También se utilizó el estribillo contra estos candidatos de promover el aborto y la ideología de género, que aprovecharon sectas religiosas para llamar al voto por partidos de derecha. Cualquier comentario que quieran hacer, pueden, compañeros. Con la publicación de una encuesta de un periódico escrito en las vísperas de la primera vuelta, se dirigió el proceso legal para anular el derecho de participación política al ex candidato presidencial Carlos Pineda del partido Prosperidad Ciudadana, quien apareció en los primeros lugares de dicha encuesta, y fue revocada su inscripción y de todos los candidatos de ese partido. En pleno evento, en pleno proceso electoral. Esto hizo cernir
una profunda duda sobre la pureza del evento. Ahora, miren, con los resultados sorprendentes de la primera vuelta, en los que Bernardo Arévalo y Karin Herrera ocuparon el segundo lugar, las acciones legales se dirigieron contra el partido Movimiento Semilla que lo postuló. El Ministerio Público, a través de la FESI y el juez Freddy Orellana, trataron de anular la participación de Arévalo y Herrera en la segunda vuelta, a través de procedimientos jurídicos fuera del lugar. Luego dice, el triunfo del mencionado binomio en el balotaje se asentó el ataque judicial por los actores mencionados que buscan evitar la toma de posesión del binomio electo. Lo anterior ha provocado la movilización de ciertos sectores sociales en el país en pro de la defensa de la decisión de los ciudadanos expresada en las urnas. Las misiones de observación nacional e internacional, la OEA y el gobierno de los Estados Unidos han manifestado su preocupación por esta interferencia. Ya para terminar, el Tribunal Supremo Electoral, a pesar de las presiones, mantuvo la candidatura de los postulados por el movimiento Semilla para la segunda vuelta. Ha reconocido oficialmente su triunfo en el balotaje y ha otorgado las credenciales correspondientes a los ganadores de acuerdo a lo que nombra la ley electoral y de partidos políticos. También se ha iniciado el proceso de transición de mando presidencial y vicepresidencial. Bueno, todo esto, jóvenes, es el marco teórico. Como ven, hay una descripción, un relato del proceso electoral, de los eventos más destacados y, y también contiene definiciones de algunos términos que utilizamos acá. No están todos, pueden ustedes buscar otros, pueden utilizar otra definición de los que utilizamos acá, que son, vamos a ver, vamos a ver, que por ejemplo aquí utilizamos este concepto judiciación política. Por ejemplo, utilizamos, definimos, como lo mencioné anteriormente, ideología. Aquí ustedes pueden buscar definiciones de votos. Pueden cambiar las que yo puse acá perfectamente. Bueno, entonces ahí hay un margen para que ustedes puedan desarrollar sus capítulos del informe. Ahora, jóvenes, aquí en esta parte, en la punto 6, aquí se plantea cómo se va a desarrollar el trabajo. Como les decía, este plan pretende ser una guía para que ustedes vayan ajustando a él en el desarrollo, en la realización de su trabajo de investigación. Miren lo que dice acá.
Inicialmente se formarán grupos de trabajo de 10 integrantes. Cada grupo planificará las actividades a realizar. Eh, Le quiero adelantar que las actividades a realizar están contenidas más adelante en un cronograma. Entre estas actividades está buscar información sobre el evento electoral en Guatemala. Otra lectura importante, revisar las leyes que rigen el proceso, principalmente la ley electoral y de partidos políticos. Y también yo les había recomendado que en su libro ustedes repasen eh, el tema de las técnicas de investigación de campo, de investigación social de campo, como son la observación, el cuestionario y la entrevista. Luego, desde ahorita, compañeros, ahorita que ya se presentó la guía o que se está presentando la guía, pues ya comenzamos ya prácticamente nuestro trabajo de investigación. Y ya comienza la actividad de observar. Ya todo lo que ustedes oigan, vean, se informen acerca del proceso electoral puede formar parte de su informe. Hay mucha cosa, como ahorita estamos precisamente en ese proceso, de manera que vamos a encontrar bastante información. Eh, y hay registrada bastante información de lo que pasó anteriormente. Pero mucho de lo que ustedes van a poner en su informe es resultado de lo que ustedes observan directamente. Y esas observaciones hay que registrarlas. Tienen que llevar ustedes su diario, su bitácora, su cuaderno de trabajo, donde van apuntando lo que observan acerca del proceso. Todos los días salen noticias sobre el evento electoral. Tengo una caja llena de periódicos sobre el proceso electoral. Em, y todo esto les va a servir en su informe. Básicamente, ustedes redacten lo que ustedes recolecten, la información que recolecten, hagan su propia redacción. La investigación no consiste en ubicar algo, copiarlo, agarrarlo así, copiarlo, no encontraron algo acá, entonces bien, y pum, lo copian en su trabajo, así como está, hasta con las citas estas, miren, compañero. Y yo cuando veo una cita y entonces voy a la, voy a las referencias, voy a la bibliografía y veo si está este autor. Y a veces no está. Y si no está, quiere decir que ustedes solamente copiaron el párrafo con todo y la cita, fíjese, compañero. Y se mira, pues eso puede detectarse de esa forma. Vamos a darle ingreso a un compañero que está por ahí. Ah, no, ya entró. Ah, ok. Pero mira, pues, compañero. Y dice también cada grupo elaborará un modelo de cuestionario y entrevista para ser revisados por el profesor y luego los aplicarán.
pero se van a aplicar después de ser revisados por el profesor. Luego se tabularán las respuestas del cuestionario y se procesarán las respuestas de la entrevista. Conforme vayan leyendo, pueden ir redactando los capítulos del informe y también los resultados de la recolección de la información, pero básicamente estos últimos ya se redactan cuando se haya aplicado el cuestionario y la entrevista. Se destacarán ciertos aspectos, algunos aspectos que consideren importantes, pueden ustedes ahí reforzar con cuadros estadísticos o gráficas en su informe. Bueno, dice que esto sí es muy importante. Miren, compañeros, esto que está acá, ese parito que está ahí. Ahorita se lo leo. Miren, pues, las ideas obtenidas de fuentes documentales, que encontraron en cualquier documento, si lo copian textualmente o lo parafrasean, eh, así como las referencias finales, deben elaborarse conforme al manual de publicaciones de la APA. La última edición es la cuarta en español, que corresponde a la séptima en inglés. Y una síntesis de estas normas se encuentran en el libro Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Social, de las páginas 79 a la 104. De manera que el librito este les va a servir ya para presentar su trabajo, compañeros, sobre todo en lo que refiere a las normas APA. Para las partes extensas de las leyes y disposiciones pueden adjuntarse como anexos, así como modelos de cuestionarios o entrevistas. Miren, pues, si ustedes quieren copiar, consideran importante un párrafo de una ley o varios párrafos, en lugar de copiarlos ahí dentro del trabajo, las partes extensas de leyes pueden adjuntarlas como anexos. Hay una parte que se llama anexos, ahí lo pueden poner. También en el anexo pueden poner los modelos de entrevista y cuestionario que utilizaron. Bueno, entonces, jóvenes, aquí ya vamos poco a poco con este plan. Y como ven aquí una guía, pues, de cómo hacer el trabajo. Ahora miren esta parte. Fíjense que esta metodología, aquí básicamente se escriben los procedimientos metodológicos que se van a utilizar en el desarrollo de su investigación. Y como es un plan, esto lo van a hacer ustedes, esto se redacta en tiempo futuro. Ahora, en su informe ya aplicaron todo esto, está acá.
Y como ahí también lleva una parte que se llama metodología en el informe, ahí escriben ustedes los procesos que efectivamente utilizaron para desarrollar el trabajo. Y se utilizaron otros que no están acá, pues también se pueden poner, ¿verdad, compañeros? De manera que esto le puede servir de guía para ustedes redactar esta parte, este apartado que se denomina metodología. No se trata de buscar en el Internet párrafos que se refieren a la metodología y pegarlo ahí. No, aquí hay que redactar lo que ustedes efectivamente hicieron. Mire, compañero. Acá en el plan está lo que se programa que ustedes van a realizar en un futuro, los procedimientos metodológicos que van a utilizar. Así miren, miren cómo está esta metodología. Miren pues, compañero. En el trabajo se aplicará una metodología cuantitativa. Y es que vamos a demostrar hipótesis, pretendemos demostrar hipótesis. Los grupos podrán utilizar la hipótesis planteada en este plan, y voy a poner este plan en lugar de él. En este plan o formular una propia del grupo para demostrarla mediante información, datos y medidas. Recogerán datos cuantitativos y criterios acerca del asunto. Bueno, entonces, jóvenes, aquí ya hay, ven cómo se describen los procedimientos metodológicos que se van a usar. Aquí dice que pueden utilizar la misma hipótesis o pueden ustedes formular otra. Ahora, esto sí es importante, ¿eh? Cada grupo procederá a seleccionar una población o universo de acuerdo al tema, los criterios de los estudiantes acerca del proceso eleccionario. Miren, pues, yo diría que el trabajo lo dividimos en dos. Óigame bien. Por una parte, el evento electoral. Y el evento electoral abarca todo el país. Prácticamente vamos a tomarlo desde que se hizo la convocatoria de elecciones en enero hasta octubre, ¿verdad? Hasta primeros días de octubre o finales de septiembre, porque ya en octubre ya solamente están redactando. Hasta finales de septiembre vamos a recoger los criterios de los estudiantes de derecho. Entonces, en lo que se refiere a los estudiantes, para aplicar el cuestionario se selecciona una muestra. Bueno, primero se selecciona la población. La población dice que puede ser toda la facultad de ciencias jurídicas y sociales. Puede ser 2 o más semestres. Puede ser un semestre. Y pueden indicar si comprende 2 o 3, por ejemplo, el segundo semestre, jornadas o solo una jornada. Yo diría que hasta ahí podríamos dejar nuestra población. Ahora, sobre esa población se va a escoger una muestra, ¿verdad? Y hay que poner por, no a quiénes, sino cómo cómo se obtuvo la muestra. Si fue mediante un proceso no aleatorio, fue mediante un procedimiento que se le llama
accidental, fue un muestreo accidental, o bien fue una muestra intencional, por ejemplo, pero hay que ponerlo ahí, cómo escogieron su muestra. No importa, solamente hay que poner cómo escogieron ustedes la muestra. Seguimos con los procedimientos, ahora los racionales. Dice, cada grupo empleará inicialmente procedimientos sensoriales para detectar fuentes de información, así como para ubicar física o virtualmente a los elementos de la población y de la muestra. Bueno, durante todo el proceso será aplicada la observación. Miren ustedes, aquí estamos ni más ni menos que describiendo qué procedimientos vamos a utilizar en las diferentes fases de nuestro. Y como ven, está redactado en tiempo futuro. Dice, los estudiantes utilizarán Mira, aquí lo que dice que los estudiantes utilizarán procedimientos racionales de análisis para el estudio separado de cada uno de los capítulos. Los capítulos se pueden subdividir en subcapítulos, así como su redacción. Será usado el procedimiento de abstracción para resaltar los elementos más importantes y comunes de la información a recabar. Entonces, jóvenes, aquí hay una descripción, un relato de los procedimientos racionales que vamos a utilizar en la investigación. Cada grupo de trabajo, y hay que ponerlo aquí en la metodología, elaborará un modelo de cuestionario. También será redactado un modelo de entrevista. Las dos cosas vamos a redactar, cada por grupo. Y seguimos con los procedimientos metodológicos. La inducción y la síntesis serán aplicadas para obtener las conclusiones de los elementos comunes, destacados e importantes de cada capítulo. Serán utilizados procedimientos inductivos para formular las conclusiones y recomendaciones y para los resultados obtenidos de los datos e información de los cuestionarios y entrevistas. Bueno, aquí jóvenes ya terminamos la metodología. Cuando quieran participar pueden interrumpirme abriendo el micrófono. Mire, jóvenes, aquí está el contenido del informe. Yo les puse un contenido bien, pero bien breve. Bueno, en primer lugar, el informe debe llevar su carátula. La carátula lleva los datos institucionales, el nombre del trabajo, el título del trabajo, datos, datos de los integrantes del grupo. Esa lista deberá ir ordenada en orden ascendente de carné. Esto es lo que contiene, digamos, la parte inicial. También ahí debe llevar un índice numerado. Luego, fíjense que en cuanto al contenido,
puse solamente dos, dos capítulos, porque fíjense que primero va la introducción. Miren en la introducción, compañeros, esto. Pónganme atención a esto de la introducción. Aquí ustedes le dicen al lector de qué se trató el trabajo, qué tema, qué problema investigaron y que esta actividad es parte del curso de métodos y técnicas de investigación social. Así lo ponen en forma de relato. Yo aconsejaría mejor no usar títulos dentro de la introducción porque entonces el informe ya tiene la apariencia de un plan. No, y nosotros ya no necesitamos hacer plan, porque el plan es este, miren, con todos estos aspectos. No, ya solo pongan esto que está acá. Les digo esto porque cuando ponen títulos dentro de su introducción, comienza repitiendo todo el plan. Ponen delimitación del problema, justificación, objetivos, hipótesis y hasta cronograma le ponen, ¿no? Eso ya no, compañeros, porque ya el plan está hecho. Ahora lo que ustedes van a hacer es un informe. Y dentro de ese informe, lo primero que escriben es la introducción. Aquí les decía que se escriben los propósitos u objetivos. También acá ustedes escriben cuál fue su hipótesis e indicar si pudieron, se demostró la hipótesis. O puede ser que no se ha demostrado. Y también se ponen acá, se describen las principales partes del trabajo, así de una manera bien general. ¿Cuáles son las partes más importantes de su trabajo? Esto va aquí en la introducción. Y al final pueden ustedes poner el tiempo que emplearon. Aquí ya no va cronograma. Aquí solamente se pone el tiempo que se utilizó en la elaboración del trabajo. Miren, compañeros. Siempre cualquier duda que les surja, compañeros, pueden plantearla. Bueno, miren, aquí yo les puse solamente dos capítulos. Ustedes pueden modificar estos capítulos. En primer lugar, la metodología. Solo que aquí la metodología ya escriben los procedimientos que efectivamente utilizaron cuando se desarrolló el trabajo. Bueno, luego ya viene el capítulo del proceso eleccionario, muy parecido al que yo puse arriba. Hay que destacar acá las acciones jurídicas para para entorpecer el proceso electoral y lo que ustedes consigan de acerca de ese entorpecimiento de las diferentes acciones promovidas por diferentes instancias para alterar el proceso electoral. Eh, Interpretar todas estas cosas. ¿Eh? Para eso necesitan conocer, por supuesto, las leyes, ¿verdad, compañeros? Y por último, los resultados. Ahora, los resultados se refieren a los resultados de aplicar el cuestionario y la entrevista principalmente, y también de la observación. Aquí se ponen estos resultados.
Muy posiblemente acá en estos resultados van a tener que agregar otros subcapítulos a los resultados, de acuerdo a las preguntas que se formularon en el cuestionario y también en la entrevista. Ahora, aquí en los resultados sí hay que acompañar los aspectos relevantes, hay que ponerles su cuadro o una gráfica. Ya, aquí puse, por ejemplo, deben elaborarse al menos 3 cuadros, 3 histogramas, 3 polígonos de frecuencias, 3 gráficas circulares. Esto con el propósito de aplicar en la práctica eh, la presentación de los datos. Y en general para que ustedes demuestren que han aprendido a hacer gráficas y a hacer cuadros estadísticos, a aplicar la teoría con la práctica, me dice compañero. Por último, lleva también un capítulo de conclusiones y recomendaciones y por supuesto todo trabajo lleva sus referencias finales. Mire, este cronograma también viene a reforzar el papel de guía que tiene este plan. Traten ustedes, compañeros, de ir cumpliendo con los plazos. Si se adelantan, mejor todavía. Pero aquí hay, digamos, hasta estas fechas, tratemos de cumplir. Miremos cuáles son las actividades, compañeros. Primero, la primera es lectura de las técnicas de observación del cuestionario y de la entrevista. Esto comenzó desde ayer 11, 12, 13 para leer. Además ya les había dicho hace algún tiempecito que había que leer las leyes. Del 18 al 19 tenemos lectura y redacción sobre el proceso electoral. Yo les decía que pueden tomar como modelo ese que yo les planteé en su plan. Bueno, em, luego dice lectura y redacción de los aspectos relacionados con la ley electoral y de partidos políticos, la Constitución y otras leyes. Bueno, entonces aquí, jóvenes, en la misma lectura y recomendación de los diferentes acontecimientos en el proceso electoral va a hacer que ustedes se interesen y traten de interpretar por qué se hicieron, qué efectos tienen o qué efectos se pretendían. Por eso hay que leer entonces básicamente esta ley que es la ley electoral y de partidos políticos. Bueno, miren, jóvenes, luego acá ya vamos a ver. Aquí vamos con las leyes del 18 al 19. Luego acá, miren, jóvenes, del 20 al 26, ya, ya los últimos días del mes, toca la elaboración y
revisión del modelo de cuestionario o entrevista, pero yo les decía que estas son fechas límites. Por ejemplo, va a haber feriado el 14 y el 15, además le sigue el sábado y domingo. Podríamos adelantar algo sobre la elaboración del cuestionario o la entrevista y ahí, aquí podemos aprovechar precisamente para la lectura del proceso electoral, la lectura de las leyes y a la vez que se van redactando, redactando ese proceso según, según la óptica de ustedes, del grupo, em, tenemos, pues vamos a aprovechar este tiempecito, ¿verdad, compañeros? Para hacer nuestro trabajo. Y luego, ya les decía que hasta ya los últimos días vamos a cada grupo de entrevista. Voy a abrir un espacio en el Moodle para subir el cuestionario y la entrevista. Y cuando abra ese espacio, voy a los aspectos sobre los que deben hacerse las preguntas, sobre los aspectos sobre los que pueden hacer las preguntas. Y esos aspectos los voy a tomar básicamente de la hipótesis, principalmente de la hipótesis. Pero también, como todo está relacionado, hipótesis, objetivos, planteamiento del problema, entonces eh, aquí no nos salimos de. Luego, ya revisado el cuestionario y la entrevista, ya pueden aplicarlo, miren, compañero. Vamos así, yo pienso que va a ser un cuestionario en línea, un formulario en línea. Y como como el cuestionario en línea se tabula automáticamente y hasta y salen hasta copian las gráficas. Quiero que ustedes las elaboren y por eso les puse a elaborar 3 gráficas de esto, 3 de lo otro, 3 de esta otra, como mínimo, ¿verdad, compañeros? Y como van a ver, pues ahí en las gráficas llevan ciertos elementos. Vamos a aprender a ponerle a las gráficas y que deben llevar las que ustedes van a colocar en este trabajo. Bueno, ya después de la pasada del cuestionario, se tabulan los resultados, em, se procesa la información y comienzan a redactar el informe final. Em, prácticamente esta semana de octubre va a servir para darle los toques finales al informe y la fecha de entrega va a ser el día del segundo examen de octubre, el informe. Es un gasto individual, el costo de internet, el uso de la computadora, papel, tinta. 155 cuesta juntos el libro de teoría y el de estadística, pero si ya lo tienen y tienen que comprar
las leyes, pues ahí les puse un posible gasto que llega a 300. No creo que vamos a gastar esto, pero ahí puse ese costo. Ahora aquí viene la forma como vamos a evaluar. Es una especie de rúbrica. Hay que tomar en cuenta los aspectos que voy a evaluar. Primero, el trabajo de llevar su carátula, su índice, un orden, limpieza, ortografía, un punto. Introducción, un punto. Metodología, 2 puntos. Contenido de los primeros capítulos, 3 puntos. Los resultados le pusimos 5 puntos. Conclusiones y recomendaciones como citas, referencias, documentales, finales. Todo esto lleva 2 puntos. Y aquí hay una lista de documentos que se citaron. Aquí está la lista de referencias finales. Pueden más o menos ajustarse a ello. Y siempre, pues, es momento, nos vamos a referir un poquito a esto. Toda esta parte pueden leerla aquí de las páginas en su libro Métodos y Técnicas de Investigación Social que pusimos acá. A ver qué es la página 79 a la 104. Ahí pueden encontrar ustedes eh, las recomendaciones más importantes para las citas. Van a encontrar también en el libro en formato de cómo, si ustedes le van a poner, em, le van a poner, van a ordenar numéricamente o con letras sus capítulos de subcapítulos, pues es lo que más se utiliza. Y por ahí también hay un formato de cómo van según, según en la categoría del título en el libro también. El libro de teoría, métodos y técnicas de investigación social. Por supuesto, yo en clase les voy a ir dando más de estas indicaciones para que las tengan, para que las tengan presentes. Entonces, compañeros, esta es la guía. Si tienen alguna pregunta, compañeros, por favor, pueden plantearla. Ahora les quiero decir lo siguiente, compañeros. Miren, pues, ya son las 4. También, también eligieron, yo voy a subir inmediatamente este, este archivo a Moodle, ahí en materiales para que todos lo tengan. Después de la segunda clase lo subo. Ya no me da tiempo, voy a sacar. Y bueno, tengan dudas. Es bueno que planteen dudas, pero que sean dudas en grupo. Y lo ideal sería que aquí en la clase fuera el coordinador el que hiciera las preguntas para poder atender de mejor manera a los grupos. Mejor manera levantada. No, no tiene ninguna pregunta. Seguimos, les voy a subir este archivo inmediatamente a Moodle para que lo tengan ustedes y puedan ya comenzar a trabajar. Y Keila, Lucía.
Disculpe, licenciado, no entendí algo en lo de la parte del plan de investigación. Usted dijo que lo podemos modificar o lo podemos copiar de todo lo Yo que lo usted... que les decía yo, mire, cuando ustedes copien algo, tienen que seguir las normas APA. Simplemente, si ustedes quieren copiar algo. Ahora esto, lo que yo les dije fue esto de la hipótesis. Si la hipótesis pueden ustedes utilizarla. eh, Entonces, ¿podemos modificar todo? Solo la hipótesis es Pero la que podemos... sí, sí, porque prácticamente es la misma, ¿verdad, compañeros? Sí pueden utilizar esta hipótesis como los que formularon esta hipótesis. Repito, pueden utilizar esto y copiarla. Pueden utilizarla y copiar la hipótesis para su introducción. Ustedes tienen que indicar cuál es la hipótesis que utilizaron. Bueno, siempre vamos a ir solucionando todas las dudas al respecto de esto, pero ya con esta guía, con este plan, ya pueden ustedes comenzar a elaborar su trabajo. ¿Sí, Enrique? Disculpe, licenciado, ¿de qué página aquí, qué página dijo? Disculpe. La 79, vamos a ver. Eso se lo voy a trasladar. Está en el desarrollo. ...79 a las 100 títulos. Y ya se nos llegó la hora. Pero en el desarrollo de la clase les voy a dar, les voy a dar las indicaciones. Bien, compañeros. Gracias. Jóvenes, yo me despido de ustedes porque ya se llegó la hora de comenzar la siguiente sección. Nos vemos el próximo día, compañeros. Feliz tarde, Hasta licenciado. la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos. Buenas Feliz tardes, tarde. compañeros. Licenciado.